Hola, buenos días. Un viernes más para compartir con todas ustedes en Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Les saluda Yamel de Jaramillo, como siempre, una bendición verlas a todas aquí conectadas desde temprano. Sí, y también quiero dar la bienvenida a algunas de ustedes. Si esta es la primera vez que te unes a nosotras, porque hemos visto en estas semanas algunas hermanas que nos han dejado saber, que escriben, ay, esta es la primera vez que estoy aquí. Entonces, bueno, seas también muy bienvenidas. Queremos contarte que Arraigadas es un espacio donde cada semana compartimos entre amigas una conversación, es un espacio donde podemos conversar sobre diversos temas. Y esta semana yo creo que en especial ha sido bastante movida, pues como todas saben, se celebró el Día de la Mujer y las redes sociales y las noticias han estado llenas de muchísimas cosas alusivas al tema. Y yo creo que es oportuno dejar claro que nosotras como cristianas, nuestro llamado es a vivir en obediencia a Dios delante de un mundo que está de espaldas a Él. Entonces yo creo que esa es nuestra mejor apología. Y si bien es cierto, quizá nosotras no salimos a unirnos a marchas y a cosas que estamos viendo, que digamos muchas de las feministas hacen, pero yo creo que nosotras tenemos nuestras propias marchas para defender nuestros principios o cosas que nosotros creemos. Y yo creo que esto ocurre cuando nosotras no estamos sometidas a Dios en las cosas más básicas, como lo es el rol de esposa y de madre. También pienso que pudiéramos estar blasfemando la palabra por no vivir como manda Tito 2. Entonces yo creo que la manera como nosotras vamos a vivir en contracultura es viviendo lo que dice la palabra de Dios, siendo luminares en medio de una generación perversa y torcida como la que nos ha tocado vivir. Así que por eso es que nosotros estamos hablando de estos temas en Arraigadas, porque queremos ayudarnos unas a otras y sobre todo examinar nuestros propios corazones. Nosotras también hemos creído mentiras en ciertas cosas relativas a nuestro rol de esposas y el rol de madre. Entonces es por eso, y más como creyentes, que debemos estar arraigadas en el diseño divino. Y estos temas que ustedes han venido escuchando en estas últimas semanas ha sido precisamente, hablamos sobre temas que, digamos, atentan o apuntan en contra de lo que ya Dios ha dispuesto. Y uno de ellos es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Vamos a estar hablando de los roles, en el particular sobre el rol nuestro y debemos estar claros en que los roles Dios los estableció. Y estos son estos roles que han sido bombardeados, atacados, ridiculizados y hasta los han culpado de la opresión que vive la mujer. Y bueno, cuando nosotros escuchamos esto podemos pensar, bueno, pero eso no se aplica a nosotras. Nosotras somos creyentes y nosotras estamos súper claras en lo que son los roles, ¿cierto? Pudiéramos decir eso, pero yo creo que si somos honestas y hacemos una introspección, nos daremos cuenta de que hay veces en que no. Y que entonces para hablar de este tema tenemos el día de hoy una amiga muy, muy querida que nos acompaña desde Monterrey, México. Quiero darle la bienvenida a nuestra amada Susi Bixby. Susi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Yamel. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Nosotros contentos Alegre de... de poder acompañarte. Eso iba a decir, feliz de que te podemos tener aquí, acompañarte, o sea, acompañarnos y hablar entre amigas. Y bueno, eso sí, yo sé que quizás algunas personas te conocen, pero para aquellas hermanas que no te conocen, yo quiero que tú te presentes, cuéntanos, dinos un poquito háblanos un poquito de ti. Muy bien. Pues sí, mi nombre es Susie Bixby. Mi esposo Mateo y yo tenemos 20, casi 23 años de casados ya en abril. Oh, Tenemos tres hijos adolescentes. Ya mi hogar es un hogar diferente de lo que fue hace unos años. La vida es muy interesante me con imagino. tres adolescentes y lo disfrutamos mucho. Estamos en Monterrey, México. Ya no somos originarios de aquí, pero ya tenemos los mismos 19 años que tengo de mamá, casi 19, pues los tengo aquí en Monterrey. Entonces, gracias a Dios, colaboramos con una universidad cristiana
y en la iglesia local mi esposo es pastor y pues también me encanta colaborar con ustedes en Aviva Nuestros Corazones. Gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Y bueno, si ustedes leen el blog de Mujer Verdadera, la semana pasada nuestra amada Susi compartió un artículo que tiene que ver precisamente con el tema que vamos a estar hablando hoy. Y yo le decía a Susi, hay tanto que hablar sobre este tema que un blog no va a ser suficiente. Así que vamos a hacer unas arraigadas para tratar. No va a ser suficiente tampoco el tiempo aquí de arraigada, pero queríamos abundar un poco más porque creo que así en conversación, creo que podemos ver incluso de maneras más específicas y más prácticas sobre este tema. Y Susi, yo quiero que empecemos por el principio, como siempre digo, vamos a partir de la palabra de Dios. Entonces yo quiero que empecemos. ¿Cuál es nuestro rol a la luz de las Escrituras? El de nosotras las esposas, o sea, a la luz de la palabra de Dios, ¿cuál es nuestro rol? Yo creo que normalmente hacemos esa pregunta y quizás empezamos en Efesios 5, que es un muy buen lugar para empezar. Pero yo pensando en esta pregunta y como en esa perspectiva general que las mujeres tenemos de nuestro rol, yo creo que también nos ayuda a empezar donde Dios ofició la primera boda. Cuando Dios le presentó a Adán a su nueva compañera Eva y dijo que sería su complemento ideal, una ayuda idónea. Pensemos un momento, Dios en su infinita sabiduría diseñó a dos géneros diferentes de una manera que cuando se unieran en el compromiso del matrimonio funcionaran de manera ideal, aprovechando los dones que cada género aporta. Y esto fue antes de la llegada del pecado. O sea, Dios lo diseñó así en un mundo ideal. Obviamente el pecado ha impactado el ejercicio de esos roles, de esa unión que Dios creó, pero yo no creo que lo haya cambiado en su esencia. Dios todavía tiene esa misma intención que Él tenía cuando le presentó a Eva, a Adán. Entonces, si nos adelantamos varios miles de años por cuestión de tiempo, encontramos al Espíritu Santo inspirando a varios autores, a varios apóstoles para escribir sus mismas palabras de Dios. Las palabras que él quería dejar a su iglesia. Entonces, pongámonos en el contexto. Jesús vino, o sea, todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Jesús vino, murió, resucitó. Y como él había planeado, él provee un camino de salvación a la humanidad. Entonces, para nosotros, los que ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo, hay un estilo de vida que debe caracterizarnos. El apóstol Pablo escribió muchas de las cartas que Dios inspiró para nosotros y en algunas de esas cartas él da como un marco de referencia, un cuadro que describe los roles de un matrimonio que desea honrar a Dios y participar en avanzar su reino sobre la tierra. Eso es clave. Pero pensemos un momento en el libro de Efesios. No empecemos en Efesios 5, empecemos en Efesios 1. Lo que Pablo dice al comenzar su carta, hay gloriosas verdades en Efesios 1 que nos ayudan a entender nuestros roles en el matrimonio. Amo el libro de Efesios, por eso precisamente. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de él. Eso me suena a algo que viene en Efesios 5. Luego versículo 12 de capítulo 1 dice, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, en ese contexto, para que yo exista para la alabanza de la gloria de Dios, para que yo sea santa y sin mancha, entonces leo Efesios 5, los versículos 22 a 24, que dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. Luego, más adelante, el versículo 33 menciona que la esposa debe respetar a su esposo.
Entonces, somos llamadas a complementar a nuestros esposos en el llamado que ambos tenemos de vivir para alabanza de la gloria de Dios, para avanzar su reino sobre esta tierra, empezando en nuestro hogar. Yo creo, Yamel, que eso arroja bastante luz diferente sobre nuestros roles, ¿no crees? O sea, claro, me encanta que hayas apuntado a eso, porque como tú dices, siempre nos vamos, que Efesios 5, pero olvidamos una serie de cosas, olvidamos dónde inició esto, olvidamos quién definió cuál era la función de cada uno de los sexos que él creó. Entonces, ¿y cuál es el propósito dentro de cumplir esos roles? Y yo creo que yo lo he mencionado en otras ocasiones, pero mientras te escuchaba explicar eso, pensaba que hace mucho tiempo yo decía, es que cuando entendemos que no es necesariamente, o sea, sí, Efesios dice que tienes que someterte a tu esposo, pero es entendiendo quién dio ese mandato. Y inicialmente, entonces, ¿a quién te estás sometiendo? Primero es a Dios y a su palabra, entendiendo eso. Entonces, por ende, haces lo que tienes que hacer, pero me encantó, Susi, que dieras esa perspectiva y comenzar entonces a partir de ahí, que entendamos a la luz de las escrituras qué es todo lo que incluye ese rol nuestro. Y entonces eso me lleva a la segunda pregunta, que yo creo que va muy relacionada, porque cuando quizás yo no tengo ese entendimiento que tú acabas de dar, esa explicación, esa perspectiva, entonces obviamente, exacto, entonces obviamente se me va a dificultar. Entonces aquí viene mi pregunta. Entonces, ¿por qué, Susi, o en qué formas nosotras le dificultamos a nuestros esposos cumplir su rol? Por eso yo decía al principio, a veces pensábamos, eso no me pasa a mí porque yo soy creyente, porque yo entiendo eso, como tú decías, pero realmente si hacemos esa introspección, sabemos que le podemos estar dificultando su rol y tal vez no saberlo. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Yo creo que nos toca entender y estudiar el rol de nuestros esposos y yo, yo, yo creo que, o sea, suena como raro, pero podemos incluso tener memorizado Efesios 5 del 20, del 21 al Exacto. 33 y nunca considerar realmente cuál es el rol del esposo, porque nos enfocamos en nosotras. Entonces, cuando yo leo Efesios 5, y hay otros pasajes, pero Efesios 5 es como, te lo pone así como innegable, ¿verdad? Cuando yo leo, por ejemplo, que Dios le ha dicho a mi esposo que él debe liderar como cabeza de su hogar, como Cristo lo hace con su iglesia. Yo entiendo que a mi esposo se le ha dado un rol bastante complicado. Así Y es. no es algo fácil porque tendemos a sentir que nuestra tarea es más difícil porque la sumisión, por alguna razón, la sentimos como lo más difícil de todo. Pero imagínate tener que liderar como Cristo lidera. Entonces, cuando yo me pongo, hago el simple ejercicio de meditar en el rol de mi esposo, no para exigirle que lo haga bien, sino para comprender la profundidad de ese rol. Entonces yo voy a empezar a ver maneras en que yo le dificulto su rol. Yo no puedo decir como tú lo haces porque yo no vivo en tu casa y yo no te observo. Yo creo que uno mirando a su propio corazón empieza a reconocer al estudiar este pasaje, este libro de Efesios, el contexto y específicamente el rol de mi esposo, ¿cómo es que yo le hago más difícil o más fácil ese trabajo? Y algo que me llama mucha atención en Efesios 5 es que parte de ese rol de mi esposo es que él debe aportar a mi santificación. Wow. Como Efesios 1 dice, para que seamos santos y sin mancha o irreprensibles, pues parte de la tarea de mi esposo es que él un día va a dar cuentas a Dios por cómo él promovió la santificación de los miembros de su hogar. Entonces, ¿cómo le dificulto ese rol a mi esposo? Pues no sé de ti, Yamel, pero a veces cuando mi esposo me quiere como llamar la atención sobre algo, ¿cómo respondo? No No, me pues gusta.
O si no, no, eso no es así. O no, no lo estás viendo como es. Ajá, es que tú no entiendes. Ujú, Es ujú. que tú no entiendes. Es que tú supones que no sé qué, pero es que tú no sabes, ¿verdad? O sea, las esposas somos omniscientes. Total, total. Oh my. Entonces, nada más en esa simple frase, para santificarla, ahí ya se descubren muchas maneras en que nosotras podemos complicarle ese rol. Otra cosa que complica en general los roles en el matrimonio es el pecado. Ujú, Y tenemos ujú. que ser realistas. Mi esposo jamás va a poder ejercer de manera perfecta su rol. O sea, es imposible para él hacerlo de manera perfecta. Pero eso no quiere decir que yo no debo aceptar sus intentos. E incluso si mi esposo me tira un comentario en un momento de frustración o enojo conmigo y me dice algo que yo necesito cambiar, aun si lo dice mal, como quiera Dios lo puede usar para mi santificación y mi crecimiento. Entonces, cuando yo veo la meta que Dios tiene en mi matrimonio, no es que yo sea feliz, no es que seamos una parejita bien bonita y ejemplar, es que yo sea santificada. Entonces eso cambia bastante mi perspectiva. No sé cuántas maneras queremos, ¿qué tan larga debe ser la lista de las maneras en que nosotras le Es complicamos su rol? tu rol. Yo creo que es tan larga como personas hay en el mundo, porque claro, obviamente cada matrimonio va a ser diferente, cada pareja es diferente, pero es importante lo que dices. Cuando lo ves así, me quedaba pensando en esa parte sí, de santificarnos. Es difícil y como tú Y, dices, no aceptamos fácilmente, no lo aceptamos. o sea, hay otros aspectos del rol del esposo. Ese no es Claro. el único. Dios le llama a amarnos como a su propio cuerpo. Y yo digo, wow, pero qué, o sea, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién es capaz de amar a otra persona más o de igual manera que se ama a sí mismo? Y creo que Pablo usa la expresión para mostrar que siempre nos amamos a nosotros mismos. Ujú, Nunca ujú. el problema es falta de amor propio. De No, al falta de amor contrario. propio siendo un problema. Entonces Ujú. creo que simplemente es como una descripción del grado al cual nuestro amor debe ser. Entonces yo me pongo en el lugar de mi esposo y yo digo, yo sé que yo sería incapaz sin la ayuda, la intervención divina de amar a mi esposo más o de igual manera que a mí misma. Entonces yo entiendo y comprendo la dificultad de su rol. Ujú, ujú, ujú. Hay una cosa más que ese pasaje dice que no lo hablamos mucho, pero ¿Cuál? me llama la atención que Dios le llama al hombre a dejar padre y madre y hacer una sola carne con su esposa. Esa es parte del rol, del liderazgo del hombre. Él debe adrede tomar ese liderazgo en que él y su esposa dejen a padre y madre, se independicen en sus vidas, en su vida de familia, de hogar y que crean un hogar independiente. Hay muchas maneras en que las esposas podemos estorbar eso. Ay, Susi, eso es para otro programa, totalmente, para dedicárselo solito a ese tema, o sea, porque, Pero simplemente nos pone a pensar, sí, ¿verdad? claro, O sea, claro, para claro. mí el simple ejercicio de meditar en el llamado que Dios ha hecho al esposo, claro que debo meditar en mi rol, claro, pero está el pasaje completo ahí. Entonces, si yo quiero tener una comprensión de lo que mi matrimonio debe ser, también debo estudiar el rol de mi esposo. Ojo, no para reclamarle, sino para ayudarle, para ver de qué maneras yo estoy estorbando que mi esposo haga lo que Dios le ha llamado a hacer. Así es. Y Susi, eso me lleva a otra pregunta ya para ir como metiéndonos un poquito más profundo. ¿En qué forma, o sea, no qué forma, qué papel entiendes tú juega la manipulación en esta dinámica? Porque fíjate que hemos hablado de algo que surge muy automático cuando
quizás cuando mencionabas la parte de la santificación, que nos puntualizan algo, automáticamente me defiendo, pero también, como tú dices, estudiamos quizás el rol, pero sí, pero tú no estás haciendo eso, sí, pero tú no Ah, estás haciendo lo otro. Y he escuchado muchas veces, porque también queremos ser sensibles, es cierto que hay muchas hermanas, y quizás las que están conectadas aquí, es cierto, tal vez no están casadas con un esposo que sea creyente, entonces podemos entrar en un terreno peligroso. Pero es que yo no lo voy a hacer porque él no hace X, Y, Z. Entonces, hablemos un poquito aquí de la manipulación. ¿Qué papel pudiera entonces jugar la manipulación en nosotras dificultarle a nuestros esposos hacer su rol? no sé por qué piensas en la manipulación, Yamel, cuando hablamos de esto. ¿Qué Yo no será? conozco una mujer que manipule. No, esto no pasa, esto es aquí hablando, tú sabes, en casos hipotéticos, o sea, no. Todo es hipotético aquí. La manipulación es algo, no sé por qué, los hombres son capaces de manipular, claro Sí, que sí, pero totalmente. no sé, hay algo de nuestro diseño, del género femenino, con el efecto del pecado, que ha hecho que nosotras seamos más propensas todavía a la A la manipulación. manipulación. Y también, obviamente, el transcurso histórico del trato de la mujer ha contribuido a esto, porque cuando la mujer se siente más débil, cuando se siente oprimida, cuando siente que tiene que luchar por todo, si no se olvidan de ella y no la ven y ella es invisible, cuando vemos que pasan todas estas cosas entre las mujeres, entonces, ¿qué hacemos? Las mujeres tendemos a buscar alguna manera de que se nos vea. Queremos que nos vean, que nos reconozcan, que nos valoren. Y muchos de esos deseos no son malos en sí, o pueden brotar de una necesidad realista de sentir que existo, ¿verdad? Estoy aquí, mírenme. Ajá, exactamente. Entonces, hay muchos factores que han contribuido a eso, eso es lo que quiero decir. Hay muchos factores que han contribuido a que la manipulación sea una práctica común entre las mujeres, especialmente entre las esposas. Y lo que creo que nos puede ayudar es detenernos a pensar qué motiva mi manipulación. ¿Cuál es esa motivación enterrada profundamente en mi corazón que me lleva a la manipulación? ¿Y a qué nos referimos cuando decimos manipulación? Porque también queremos tener No, cuidado. claro, 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 claro. La manipulación es cuando yo hablo y actúo de una manera para, no siempre es para engañar, pero para hacer o obligar o controlar las circunstancias de una manera que se logre lo que yo quiero. ¿Sí? Bueno, no sé si estás de acuerdo con esa descripción. No es una definición de Total. diccionario. No, totalmente. Yo creo que lo pone en términos prácticos de lo que queremos Ajá. puntualizar. Sí, sí, entonces, ¿qué hacemos? Las esposas pueden ser cosas sencillas. O sea, yo he observado, por ejemplo, como tú dices, esposas que no tienen esposos creyentes. Es una situación complicada. Y o sea, yo me compadezco mucho de mis hermanas que Claro, viven con un claro. esposo converso. Pero justificar la manipulación porque tu esposo sea inconverso no es correcto. Entonces hay manipulación económica. O sea, hay esposas que eh, hacen o no hacen cosas simplemente para conseguir que sus esposos les den más dinero. Así es. Esto es muy peligroso, no por la economía, sino por la vida espiritual de la misma esposa. Así es. ¿Qué está motivando eso? Para hacer como súper sencillo, yo quiero que la vida sea como yo la quiero. Yo quiero que las cosas vayan como yo quiero. Yo pienso que mi manera de manejar este hogar es la mejor. Entonces, bueno, mi esposo no está de acuerdo conmigo. No importa, ahí yo le busco la manera para que él haga lo que yo quiera. Y somos capaces de usar sexo, Ajá. comida, atención a los hijos. Somos Exacto. capaces de De lo usar que sea. todo
de las emociones, de me siento mal, esto, o sea, todo, o sea, y eso, ¿dónde viene eso? ¿Dónde ocurrió? ¿Quién fue la primera que dijo esas palabras? Lo quiero a mi manera, yo sé mejor que Dios en el jardín del Edén. O sea, seguimos, y fue bueno que tú lo decías, sí, definitivamente hay algo en nuestro ADN como mujeres que viene con eso. Y es muy sutil, Susi, es importante que tú lo mencionas porque quizás no es algo que estemos haciendo conscientemente, quizás es algo Ajá. incluso que aprendiste, que viste en tu casa, que viste y entiendes que esa es la forma correcta de hacerlo. Y Ajá. no, por eso es que queremos tocar estos temas y profundizar en estos temas, porque es que muchas veces traemos ese chip. O sea, A, a- es que a mí me eso han fue lo que comentado. vi. Sí, sí, a mí me han comentado, señoritas jóvenes, que sus mamás les han dicho cosas como, mira, para que tú puedas tratar con un hombre, tú tienes que ser así, 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 y así las instruyen. Entonces, imagínate, para que tú te deshagas de esas ideas o para que simplemente reconozcas que no son correctas, es difícil, pero yo diría que es la palabra de Dios la que Amén, hace la obra. amén. Entonces, cuando tu corazón se va descubriendo, ahí está cómo Dios va a ir corrigiendo. Entonces, la solución no es que tú vayas corriendo y te preguntes, ok, ¿de qué manera estoy manipulando a mi esposo? Tengo que dejar de decir eso, tengo que dejar de decir. Bueno, sí, hay algunos hábitos que tenemos que deshacernos, pero la mejor pregunta es, ¿qué motiva mis acciones hacia mi esposo? Así Yo es. realmente deseo más que nada en cuanto a nuestro hogar, que Dios sea glorificado, que juntos ayudemos a avanzar el reino de Dios sobre esta tierra, que nuestros hijos y nuestros vecinos y los hermanos de nuestra iglesia vean a la relación de Cristo con su iglesia reflejada ahí. Si ese es mi deseo, Dios va a ir destapando esas cosas. Y Así mira, es. Yamel, aquí quiero decir algo que puede ser un poquito controversial. Quiero dar una precaución, sí, así se dice, una llamada de Una llama de atención o una advertencia, pues. una advertencia, gracias, esa es la palabra, sobre algunos libros o algunas enseñanzas bien intencionadas que incluso sin quererlo el autor pueden, como lo digo, agarrarse del orgullo y el egoísmo que ya está en tu corazón y tú puedes leer ese libro o escuchar esa enseñanza y solo usarlo para manipular mejor a tu esposo en lugar de crecer. Y quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, hay libros o personas que enseñan acerca del amor y respeto. Ok, el amor del esposo hacia la esposa es un rol bíblico. El respeto de la esposa hacia su esposo es un rol bíblico. Pero no hay ningún contexto bíblico que me diga que yo debo usar el respeto para conseguir el amor y que el esposo debe usar el amor para conseguir el respeto. Ahí está el problema. Entonces, hay un buen libro que yo recomiendo y yo incluso lo he regalado, pero siempre doy esta palabra de Claro, precaución, claro. porque no porque los autores lo hayan querido, sino porque yo he visto Nuestro personalmente, corazón, es que es nuestro corazón. ajá, he visto a las esposas leer ese libro y primero siempre se enfocan más en lo que es para los esposos que es para ellas. Somos así, ¿verdad? Vamos a una conferencia de matrimonio y lo que nos llevamos Y a casa es te la pasas ahí, exacto, y con el codo ahí. ahí eso revela ya nuestro corazón, ¿verdad? Creemos que Él es el problema mayor en lugar de vernos a nosotras. Pero estas enseñanzas, incluso mencioné en el artículo algo acerca de los lenguajes de amor. Y hubo un poquito de reacción ahí, ¿verdad? Entiendo, yo no estoy en contra de que tú aprendas acerca de los lenguajes de amor. Mi pregunta es, ¿quieres entender los lenguajes de amor para tú amar mejor o para que a ti te amen como tú quieres? Claro. Esa es la pregunta. Entonces la manipulación entra ahí. Yo leo un libro sobre los lenguajes de amor, entonces yo decido cómo mi esposo me debe amar. Porque, él tiene que hablar mi lenguaje de amor. Y ojo, Susi, eso es una línea muy fina la que tú acabas de decir,
¿Por qué? Porque al inicio ya definimos cómo nuestros esposos deben amarnos y lo encontramos en Ah, la palabra de Dios. Y eso, y qué bueno, o sea, que lo menciones. No estamos diciendo aquí que no puedes leer esos libros, que no puedes sí, aprender. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que en la palabra de Dios tenemos claramente definido cómo nuestros esposos deben amarnos. Y yo no creo que exista un mejor ejemplo de cómo debe ser lo que el que está expuesto en la palabra de Dios. Entonces, no es eso, sino es que aprendamos a dos cosas. Uno, nuestra fuente de información debe ser siempre la palabra de Dios. Y dos, tú has dado en la clave, Susi, es tus motivaciones, lo que hay en tu corazón, lo que te está moviendo a. Ese es el problema siempre, nuestro corazón. Entonces, es el llamado de atención que queremos hacer, sí. de que nos enfoquemos en la palabra de Dios. Y puedes encontrar muchísimos recursos. Nosotros damos muchísimos recursos. Buenos No es, recursos. pero el asunto es tener ese discernimiento bíblico de cómo entonces te vas a acercar a todos los recursos, incluyendo este mismo, que este mismo programa es verlo a la luz de las Ajá, escrituras. ajá. Y esa es como la manera de ver la manipulación. O sea, ¿qué va a resolver que tú intentes manipular a tu esposo? Ningún libro lo va a resolver. Puede ayudarte a ver ciertas cosas, pero es tu humildad delante del Señor y tu deseo de glorificarle. Entonces se van quitando las motivaciones para la manipulación. Así es, así es, así es. Y eso sí, eso me lleva a preguntarte que ya has mencionado, porque evidentemente estos dos ejemplos son mentiras sutiles que quizás hemos Ujú. creído, no estoy diciendo que los libros sean mentiras, no, tú mencionabas, por ejemplo, el caso de las señoritas, cómo quizás sus madres las han ido Sí. enseñando. Y yo quisiera entonces que habláramos un poquito de eso, o sea, ¿cuáles serían algunas de las mentiras sutiles que el mundo o la cultura nos ha vendido y que hemos comprado o peor aún implementado? Ya has mencionado algunas, pero quisieras, no sé si tienes alguna otra un poquito más específica que quisieras Sí, mencionar. sí, se me ocurre en esta semana del Día de la Mujer, ¿verdad? Se me ocurre la definición que el mundo tiene de la equidad. El mundo dice que todo tiene que ser equitativo, pero el mundo quiere definir qué significa eso. Entonces, en el hogar, o sea, yo he visto muchos memes y compartidos incluso por amigas cristianas de lo del 50-50. ¿Quién hace qué en el hogar? Debes llevar un registro y ver que tu hogar realmente sea un hogar equitativo. Y yo, espérame, pero ¿dónde encuentras eso en la Biblia? Hay mucha enseñanza en la Biblia, pero equitativo de la manera que el mundo lo describe, no, o sea, la Biblia está saturada de servicio, autoabnegación, amor, Por el otro, poner al sí, otro. que no busca lo suyo. O sea, piensa en 1 Corintios 13. No hay nada ahí de equidad en el sentido de que todo tiene que ser justo. Ahora, obviamente yo no creo que se debe como menospreciar a la mujer. No estoy hablando de eso, estoy hablando de Claro. lo que el mundo pone como lo que realmente define un hogar equitativo. ¿No? Y que es importante lo que tú has dicho, o sea, es a la luz del mundo. Y una de las cosas que hemos repetido desde que empezamos esta serie es que ya Dios nos dio la igualdad cuando nos creó. Todos tenemos el imago Dei. Para mí, cuando yo entendí eso por primera vez, o sea, fueron creados a su imagen. Varón y Ambos. hembra los creó. Volvemos al mismo punto. ¿Por qué yo quiero redefinir lo que ya Dios ha dicho desde el principio? No vamos a poder tampoco encontrar esa justicia perfecta porque el mundo no es perfecto, el mundo no es justo y el único justo es Dios. Entonces, una vez más, me encanta cómo vas poniendo esas cosas porque son sutiles y a veces ni Sí. nos damos cuenta y lo compartimos y nos Buenas, reímos buenas y también, sí, porque suena muy lindo. apelan a nuestra carne. Obvio, apelan a lo que, volvemos, a lo que yo quiero, a lo que yo Sí. entiendo. Ajá, ajá. Y yo creo que también el mundo, tenemos que entender que el mundo no tiene
una perspectiva correcta del por qué el hogar existe en primera instancia. Entonces, algo que me puede ayudar mucho a descubrir mentiras que yo estoy creyendo, mentiras sutiles, es regresar. Cuando hablamos del diseño divino, no solamente estamos hablando de feminidad, estamos hablando de el hogar, la familia, por qué existimos las personas. Entonces, cuando yo regreso a eso, yo me doy cuenta que mi hogar no existe solamente, por ejemplo, el mundo puede decir que tu hogar existe para criar ciudadanos buenos. Si tú tienes hijos. Eso es una de las cosas que yo he escuchado. Tú tienes responsabilidad como un buen ciudadano de estar criando buenos ciudadanos. Eso suena súper bien, pero tengo que recordar el propósito original por el que Dios creó la familia y el matrimonio, y es primero para glorificarle y avanzar su reino en esta tierra. Así que, o sea, son muchas cosas que pudiéramos descubrir, Claro. pero entendemos que el mundo parte de una base completamente diferente. No deberíamos nunca de leer algo en redes sociales y tragárnoslo así como está. Exacto. Siempre debo parar y preguntarme, ¿pero eso realmente refleja valores bíblicos? Porque me voy a ir creyendo esas mentiritas y se van haciendo como grietas en mi mente que son difíciles de deshacer. Así es, así es. Y Susi, te pregunto ahora, para ti, ¿cuáles han sido tus luchas más fuertes que te han llevado quizás a dificultarle el rol a tu esposo? Porque también no queremos ahora que piensen, uy, sí, que nosotras no tenemos ningún tipo de dificultad. Sí, las tenemos todos los días. Entonces, ¿quisieras compartir alguna de esas luchas? Sí, claro. Bueno, algunos de los que he mencionado los conozco porque ya los viví y los vivo todavía. Y yo creo que uno de las áreas, bueno, un cambio grande que Dios dio en mi matrimonio desde mi perspectiva fue cuando realmente me puse a hacer lo que mencioné al principio, a estudiar y a ponerme en el lugar de mi esposo. Y creo que yo había sido como lo que Dios le había llamado a él. Entonces, por ejemplo, en el aspecto de definir cómo debe ser el liderazgo. Cuando yo leo la frase que el esposo es cabeza como Cristo de la iglesia, un montón de ideas entran a mi cabeza. Entonces, mi esposo debe hacer esto y mi esposo debe ser así y así y asá y debe hacer esto con los niños entonces yo empiezo a crear como mi reino. O sea, en mi mundo ideal, mi esposo cumpliría su rol así. Y eso causaba muchos problemas. Y una de las cosas que causaba era que yo no apreciaba la labor que él sí estaba haciendo porque no era lo que yo esperaba. Entonces mi gratitud hacia él, mi aprecio por el esfuerzo que sí hacía, no, o sea, no existía. ¿Por qué? Porque no cuadraba con exactamente lo que yo quería de él. Entonces, yo pienso que eso ha sido una de mis luchas muy grandes y yo diría, compartiría con las hermanas que la solución a eso no fue necesariamente sentarme a como tratar de definir, ¿verdad? Lo que Dios decía, era confiar. Confiar en Dios. Fue cuando entendí que cuando una mujer se somete a Dios, se somete a su esposo, aun cuando siente que no puede confiar en su esposo, porque él es pecador y no siempre va a ser 100% confiable, siempre puede confiar en Dios. Amén. Entonces, cuando Dios me dice, sométete, respétale, deja que él lidere, yo puedo confiar que ese liderazgo es lo que mi hogar necesita. Cuando no se parece al liderazgo que yo quiero ver, ¿quién está mal? Yo. Y no significa que quiero malas cosas. Puedo desear algo bueno que yo pienso que sería muy bueno en mi hogar. Pero si yo no estoy confiando en que Dios provee por medio de mi esposo, entonces estoy mal. Estoy bastante mal.
Otra cosa que yo luché, una lucha que yo tuve, fue que yo sentí que era mi derecho ser comprendida. Oh, wow. Ya. No sé si les ha pasado a otras mujeres, pero yo me di cuenta un día que lo que yo anhelaba de mi esposo era que me comprendiera. Y que a veces me diera la razón porque me comprendía. Y yo me di cuenta que eso era un ídolo para mí. O sea, él es hombre, yo soy mujer, somos dos géneros diferentes, Dios nos ha dado diferentes maneras de ver la vida. Entonces, nunca mi esposo me va a comprender 100%. No, o sea, eso no va a suceder porque Claro, somos dos seres humanos diferentes. Y no sé si suena chistoso para ti, pero yo tuve que soltar, como soltar ese ídolo y claro. decir, tú eres el único que me comprende, tú me conoces, Amén, mira, me amén. amas a pesar de saber quién soy y cómo soy. Entonces yo quiero como ceder ese deseo que yo tengo de ser comprendida 100%. Yo creo que todas, ¿Te ha pasado algo parecido? claro, y entonces asumimos que deben leernos hasta la mente, ellos deben saber lo que yo estoy sintiendo en ese momento. No, si no se lo explico y no se lo digo, él no va a saber. El único que puede saber eso es Dios. O sea, creo que muchas de nosotras hemos pasado por ahí. Y eso sí, bueno, tengo ya casi la última pregunta para ir cerrando y vuelvo, o sea, me he quedado ahí y pienso entonces. Depende, porque mencionaba, y lo hemos mencionado, pero depende de la conducta de mi esposo, el que yo viva mi rol y le ayude a él a hacer el suyo, porque sí, porque no. Cuéntame. Es una pregunta muy difícil porque como el esposo provee liderazgo, él de cierta manera pone como el rumbo, el tono del hogar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿va a impactarme a mí la manera en que mi esposo ejerce su rol? Sí, sí me va a impactar porque vivo con él. Pero de que si mi rol o mi ejercicio de las tareas que Dios me ha dado dependen de que si Él cumple o no, yo no veo eso en la palabra. O sea, yo pensando en nuestro estudio personal de la palabra, yo veo los pasajes que hablan del rol de la esposa y yo no veo que mi ejercicio de esos roles dependa de su ejercicio. Ahora, en la vida real, por ejemplo, en Exacto. nuestra iglesia tenemos parejas de todos tipos. Tenemos parejas, matrimonios donde los dos son creyentes. Tenemos matrimonios donde los dos son creyentes, pero el esposo no actúa realmente como un creyente. Bueno, tenemos de todo. Entonces yo veo, cuando yo hablo con las hermanas y yo observo las situaciones, yo entiendo que en la vida real sí afecta. Una hermana que tiene un esposo inconverso es limitado en cierto sentido en lo que ella puede hacer con sus hijos, en su hogar, Ujú, pero ujú. eso no quiere decir que no es todavía llamada a cumplir su rol. Así es. Pero su rol, el cumplimiento del rol de sumisión y respeto de una mujer casada con un inconverso, se va a ver un poco diferente en la vida real que yo que estoy casada con un hombre creyente piadoso. Claro. Lo importante es la motivación de nuestro corazón. Regresamos a lo mismo. De ahí no nos escapamos. La esposa que está casada con un hombre inconverso o creyente muy inmaduro se debe preguntar si ella está dispuesta a obedecer a Dios y confiar en Dios a pesar de que su esposo no ejerce sus roles de manera correcta. Y creo que el respeto, como nosotras lo hemos entendido en nuestras culturas, hemos aprendido que el respeto se gana, ¿verdad? ¿Tú aprendiste Sí, 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 eso sí, sí, recién? O claro. sea, No, uno, y sabes, es algo que sigo, que estoy viendo muchísimo en las redes, o sea, en noticias, en lo que sea, repetir eso en cualquier idioma, inglés y en español. He visto el respeto se gana. sí, el respeto se gana. Y en muchos ámbitos creo que es verdad. O sea, Sí, es claro, sí, una realidad sí. de la vida. Es una realidad de la vida. Yo, por ejemplo, yo quiero ser respetable para que mis hijos me respeten.
pero ellos deben honrarme, aunque yo no sea respetable en algunos momentos. Claro que nunca suele pasar, pero No, pero ya, entonces yo creo que tenemos que deshacernos de la idea de que mi esposo, si mi esposo merece respeto, se lo doy. Eso no está en Efesios 5. No. No hay como frases cualitativos ahí frases dependientes. Bueno, si tu esposo te ama como a su propio cuerpo, entonces tú respétale. No, o sea, sí yo no y veo. solo sí. No, eso no sale así. Ajá, ajá. Entonces, tengamos mucho cuidado. Esa es otra mentira de la cultura que se mete en nuestra cabeza. Y quizás en un ámbito profesional es verdad. Yo voy a respetar más a mis compañeros de trabajo, a mis jefes que se ganan mi respeto. Es una realidad, pero no quiere decir que debe ser un principio por el que yo vivo. Es muy diferente una realidad de la vida a un principio. Entonces, como esposa, debo preguntarme, si mi esposo no es, según yo, respetable, ¿estoy dispuesta a respetarle como Dios me ha llamado a ser y a someterme a Él? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas confío en y respeto a Dios. Amén. Y creo que cuando Dios dice que así funciona mejor el matrimonio y el hogar, que así glorifica a Dios, me lo creo. Entonces puedo tener paz en medio de un matrimonio que no es ideal. Y miren, hermanas, porque ustedes nos ven aquí en esta pantalla, hablando de este tema, pueden creer que tenemos un matrimonio ideal y un hogar ideal. No es así. El pecado impacta a cada matrimonio creyente. Tú ves a Así tus es. predicadores favoritos o a gente que tú admiras. Todos. Todos tenemos que batallar por tener un matrimonio que agrade a Dios. Yo tengo que batallar por respetar a mi esposo, no tanto por cómo él es, sino por cómo es Amén. mi corazón Amén. orgulloso y egoísta. Así que Sí. tengamos mucho cuidado con eso. Amén. Sí, así es, Susi. Gracias, de verdad, me encantó. Y siempre digo que si me dejan aquí, duramos 2 horas. O sea, a mí no me pueden dejar mucho tiempo por aquí porque me encanta. Pero gracias de verdad, Susi, por toda la verdad que nos trajiste. Gracias por también abrir tu corazón y compartirnos de tus propias luchas. Y yo creo que ya se deben imaginar cuál es la verdad en la que debemos estar arraigadas esta semana, porque ha sido el capítulo, digamos, los versículos base de esta conversación y se encuentran en Efesios 5, los versículos del 24 al 28. Y quiero leerlo otra vez para que meditemos y pensemos en él. Dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Que podamos realmente nosotras poder entender y no dificultarle el rol a nuestros esposos. Vamos a estar ya después hablando un poquito más sobre los roles, pero hoy queríamos verlo desde la perspectiva nuestra y como decía Susi, que podamos sobre todo buscar y ver nuestros propios corazones. Así que, Susi, te quiero pedir por favor que ores para cerrar este tiempo y presentar todo esto también y las hermanas que están compartiendo con nosotras en este momento. Sí, Yamel, primero quisiera leer algo, un párrafo de un libro que me impactó hace mucho tiempo en cuanto a mi rol como ayuda idónea y qué significa. Y es del libro Disciplinas de una mujer piadosa, de su capítulo de Barbara Hughes sobre el matrimonio. De hecho, este capítulo también está en el libro Atrévete a ser una mujer conforme al corazón de Dios. Y este párrafo, ella expresa
cómo ella entiende su meta como esposa. Dice, ¿cuál es mi meta como esposa? Lo que decidí aquel día, hace 25 años atrás, hoy sigue siendo lo mismo. Algún día deseo escuchar que Dios le diga a Kent, su esposo, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Como la ayudante de Kent en esta vida, esas palabras serán mi gozo. Wow. Eso a mí me impacta. O sea, que Wow. abrazo tanto esa idea de ser la ayuda idónea, el complemento ideal para la vida de mi esposo, que a mí me sea de gozo supremo el que él escuche un día del Señor bien hecho. Yo puedo apoyar a mi esposo en su búsqueda de agradar a Dios. Entonces, que ese sea el deseo de todos nuestros corazones. Nunca puedo leer Amén. este párrafo sin llorar. Hasta a mí me estás haciendo llorar, Susi. Bueno, voy a orar. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti como mujeres tan necesitadas de que tú hagas una obra de santificación y transformación en nuestros corazones. Y sabemos que nos has dado a nuestros esposos, si es que estamos casadas, para aportar, para ayudar a nuestra santificación. Y es una realidad difícil de aceptar. Hay tanto engaño en el mundo en el que vivimos, hay tantos mensajes que no son verdaderos, que nos desvían de nuestro propósito original. Ayúdanos, Señor, a abrazar con todo nuestro corazón la meta que has puesto delante de nosotros, de vivir para alabanza de la gloria de Dios, que veamos ese día final en el que nos vamos a presentar delante de ti y que nuestra meta sea haber cumplido en todos los aspectos de nuestra vida con las tareas y los roles que nos has dado para gloria tuya. Y que además que como esposas podamos gozarnos en que a nuestros esposos también le digan lo mismo. Bien hecho, buen siervo y fiel. Señor, que nuestros corazones sean abiertos delante de ti para que tú toques esas áreas que necesitan cambiar, que reveles las mentiras que hemos creído y la verdad que nos hace libres. Gracias, Señor, por tu gran amor hacia nosotras. En el nombre de Cristo te pido esto. Amén. Amén, amén. Gracias, Susi. Bueno, y como recurso recomendado esta semana está precisamente el libro del cual Susi acaba de leernos este párrafo que se llama Las disciplinas de una mujer piadosa de Barbara Hughes. Lo van a ver aquí al final en el link. Y bueno, nos queda simplemente invitarlas a que nos acompañen la próxima semana, el próximo viernes, una vez más en Arraigadas. Así que gracias por estar aquí, Susi. Gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Monterrey. Y bueno, igualmente, siempre bueno tenerte por aquí. Así que gracias por acompañarnos y a ustedes nos vemos la próxima semana. Adiós.